Bueno, seguimos haciendo la pregunta en el desierto en Canal Acequia, la televisión pública de Mendoza. Nos vamos a meter con la economía, aunque me parece que en algún momento va a estar cruzada por el debate y la discusión de esta noche. Antes de presentarles un pequeño tape con los anuncios de hoy de Mauricio Macri, vamos a presentar a nuestros invitados. Sergio Mastrapascua, hombre de la vitivinicultura de Mendoza, pero aparte titular de la delegación local o la Confederación General Económica Regional Mendoza. Sergio, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Y José Pepe Vargas, como le decimos los amigos, un economista, ustedes ya lo conocen de la pantalla de Acequia, un hombre que hace muchos años viene transitando los medios de comunicación intentando explicar la economía, cosa que a veces a mí me parece imposible. ¿Qué hace, José? Gracias. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, bien, bien. Aparte, el único que se viene vestido para la ocasión. Qué grande. Un galán de primera. Titular de la consultora de Valvecom. En algún tiempo, José era casi el único que medía la inflación en Mendoza con su consultora y las discusiones que teníamos por la inflación con José. Pero bueno, un gran amigo. Gracias por acompañarnos, José, en serio. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a presentar, para que ustedes se pongan por lo menos en autos, de qué fue lo que anunció hoy Mauricio Macri en la localidad de Pergamino, en un campo de la Asociación de Cooperativas Argentinas, rodeado de sus principales ministros y obviamente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acerca del tema retenciones, uno de los temas más meneados en los últimos tiempos, economías regionales, maíz, trigo, sorgo, girasol, soja y demás. Esto decía Macri hoy a las 9:00 y pico de la mañana. Me marcaban que no la estaban pasando bien, que la producción de las economías regionales estaba en una situación muy crítica, muy crítica. Pero por suerte llegamos y estamos juntos hoy acá para poner en marcha una nueva etapa de la Argentina. Pero ahora el desafío no puede ser conservar lo que tenemos. El desafío es crecer, es generar oportunidades para aquellos que no las tienen y mejorarles la situación a aquellos que sí tienen un trabajo. Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién, gracias por cumplir, como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Y ustedes tienen que poner su parte, que es lograr que cada vez exportemos menos cereales y más productos con valor agregado. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Eso significará que se llenarán de plantas todas las localidades de la Argentina. Y planta funcionando es trabajo de calidad para los argentinos. Y eso es lo que nos va a alejar cada día más de la pobreza. Y a producir más trigo, más maíz, más carne, todo lo que somos capaces de producir. Todo tiene cero, todo para adelante, no hay más excusas. Ahora nosotros, nada más que de todos nosotros. Fuerza Argentina, fuerza la producción. Bueno, ahí estaba el anuncio de Mauricio Macri hoy a la mañana, escueto, después habrá que ver el decreto firmado, habrá que ver un montón de cosas que es todo lo que viene detrás de las palabras y de los anuncios. Empiezo por Sergio, por lo tengo a mi lado. A ver, ¿qué significa las retenciones cero para una economía regional como la de Mendoza y para un momento como el de hoy de la vitivinicultura de Mendoza? Yo creo que el anuncio de Macri de hoy, hecho en una economía regional rica, como es la de la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con lo que sucede en el resto de las economías regionales, como es el caso de Mendoza. A mí me parece que las retenciones, en este caso, la devolución o las no retenciones, en este caso a la economía de Mendoza, me parece una buena noticia. Ahora, puede ser una buena noticia y puede ser una mala noticia. Es decir, yo creo que es muy importante qué se va a hacer con el excedente de ese 5%, en el caso del vino, por ejemplo, ¿a dónde va a ir a parar? Es decir, si esto va a ir a parar a las grandes bodegas para seguir
transformando la vitivinicultura de Mendoza en lo que ya es la vitivinicultura chilena, es decir, una vitivinicultura de altísima concentración económica. La retención no es bueno para el resto de las 900 bodegas que existen en el país. Si con esa retención, si con esa devolución, si con esa no retención, si con ese monto que significa no pagar las retenciones, se va a hacer un fondo anticíclico, por ejemplo, para paliar la situación que las economías regionales, en el caso de Mendoza, tienen la vitivinicultura, entre otras, porque la fruta también está pasando un momento muy álgido, muy problemático. Entonces sí, las retenciones se convierten en algo, esa no retención, perdón, se convierte en algo que es virtuoso. Entonces, está bueno Buenos Aires, como dice Macri, está bueno que se haga este anuncio, vamos a ver cómo se instrumenta, vamos a ver quién lo administra y vamos a ver cómo se administra y a dónde va a parar el dinero. José, hay una cosa que me parece que por ahí es la pata que falta en toda esta discusión. Retención cero para todo, retención cero para todo, porque después a la tarde, les cuento, Mauricio Macri también anunció la quita de retenciones para las exportaciones industriales de la Argentina. Puede estar muy bien, como dice Sergio. Ahora, ¿eso no garantiza volverse inmediatamente competitivos en el mercado mundial? No, no automáticamente, claro, pero es el inicio de una serie de medidas, las microdefiniciones que se hablaba el fin de semana, el equipo económico de Macri hablaba de una semana que íbamos a tener microdefiniciones a partir de hoy, con este anuncio de la eliminación de retenciones a las exportaciones, y al final, ya casi llegando cerca de las 10 de la noche, empezábamos a conocer el acuerdo entre el sector bancario y el acuerdo del gabinete económico con respecto a los contratos a futuros, fundamentalmente lo que tenía que ver con el dólar, algo que les traía un dolor de cabeza sumamente importante porque era una bomba de tiempo que tenían que desactivar. Es otra de las patas de este nuevo programa económico que lo van dando día a día, hora a hora. No es un plan económico integral, sino que vamos a ir escuchando definiciones de este tipo. Lo importante es que cuando se conocen definiciones de política económica a nivel macro, uno tiene que entender que lo que busca el gabinete económico, este gabinete económico con una cantidad de economistas de prestigioso nivel, es que a nivel integral sea beneficioso. Seguramente hay sectores que se van a ver beneficiados y otros que se ven perjudicados, pero a nivel global lo que se busca es el beneficio como un todo. Patrick, sí, en realidad, ahora que termina de hablar José, podría preguntárselo a los dos. Están los anuncios recientes, pero uno empieza a percibir gestos del gobierno, del presidente y de su gabinete. ¿Por dónde creen, en el caso de la industria vitivinícola y en el caso de la economía, por dónde van a ir esos gestos? ¿Quiénes serán los perjudicados? Como vos decías, José, ¿quiénes los beneficiados? Lo mismo en el caso de la industria vitivinícola. ¿Ustedes tienen algún gesto que les marque un camino a pesar de los microanuncios? Sí, sí. A mí esto no me parecen microanuncios, me parecen anuncios muy contundentes. O sea, no es un microanuncio sacar las retenciones a la soja, al maíz, al trigo. O sea, cuando uno ve el monto que esto involucra, no es ningún microanuncio. Muy grande. Tampoco es un microanuncio el acuerdo con los bancos. Un acuerdo, esta suerte de microanuncios, estas cosas inocentes que se nos quieren vender, que son pequeñas cositas que se van haciendo para ir mitigando. No es así. Yo creo que acá no se puede hablar de economía sin hablar de política. No se puede hablar de economía sin hablar de Estado. El Estado, en este momento, uno de los gestos que yo noto, que el Estado, como siempre, no ha desaparecido, sino que ahora empieza a trabajar para otros intereses y para otros sectores. El Estado nunca desaparece de la política, nunca desaparece de la vida de un país, sino que elige a quién se alía y elige a sus enemigos. En este caso concreto, Macri, por lo que es, Macri cuando uno analiza el gabinete de Macri, yo puedo decir con toda certeza que para mí esto es una ciocracia. Es decir, esto es un gobierno de gerentes, en donde la política se repudia. Y de hecho se repudia porque no se asiste a donde la política se verifica, que es la calle y el Congreso.
Entonces, cuando se omite la calle y se omite el Congreso, la política no se verifica. Entonces se hacen las cosas por decreto. Esto significa a espaldas del pueblo, porque en el Congreso está representado el pueblo, no está representado el pueblo y las provincias en su conjunto, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Por lo tanto, para mí los gestos no son ni inocentes, ni micros, ni ingenuos. Estamos frente a una derecha contundente, inteligente y para nada inocente. La restauración conservadora llegó. Hace un año que nosotros lo advertimos y se lo advertimos en la cara al señor Bullaire. Dijimos lo que iba a suceder y está sucediendo. O sea, esto a nosotros no nos sorprende, a la Confederación General Económica, dada su historia, dada su pertenencia, no le sorprende en lo absoluto. Esto es lo que iba a suceder y vamos a ver cosas mucho peores. Ahora, el contexto mundial, José, y si querés contestar algo que le dijo Sergio, obviamente está el micrófono abierto, pero digo, como para ir encarrilando un poco la charla, el contexto mundial hoy tampoco da solución inmediata por más devaluación que haya mañana o pasado o por más quita de retenciones que haya. Hay un contexto mundial donde hoy el barril de petróleo bajó a $34, digamos. O sea, no hay mercado tampoco para salir a vender a mansalva. Sigue cayendo el hecho de que Argentina toma una decisión de devaluar de la noche a la mañana y transformar un tipo de cambio más competitivo no le genera una solución inmediata al país de manera urgente. Es decir, lo que se necesita, sea cual fuera el gobierno, ganó Macri, pero si hubiera ganado Scioli, seguramente muchas de las medidas de política económica iban a ir por el mismo lado. Es decir, había que buscar... Es una suposición, ¿no? No, no es una suposición. Yo hablo desde el punto de vista de lo poco que conozco de los equipos económicos de cada uno de los candidatos. No ganó Macri, no ganó Scioli, ganó Macri. Claro. No, está bien, ganó Estamos Macri. hablando de lo que hace Macri, no de lo que podría hacer Scioli eventualmente si hubiese ganado. Bueno, insisto, yo... Que termine José. Perdón, Sí, perdón, está bien. Sí, es lo lindo del No, programa. yo lo que digo es un poco lo poco que conozco de los equipos económicos y lo que tenían planeado. Una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. El gabinete económico de Macri, en principio hablaba el fin de semana, más allá de si a uno le parece que son micro o son macro, de microdefiniciones de política económica. Cuando uno habla de microdefiniciones de política económica, son estos pequeños anuncios que van dirigidos a un sector en particular. Hay sectores que se benefician, hay sectores que se perjudican. Seguramente uno, analizándolo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político, uno puede ver que lo que se busca es un beneficio desde el punto de vista global y macroeconómico. Si uno le adiciona a esto lo que tiene que ver con la parte política o en los sectores que se pueden ver perjudicados, seguramente van a haber algunas aristas distintas. La pregunta del millón, a ver si coincidimos todos. Para vos, y después lo mismo para vos, ¿qué es lo beneficioso de estos anuncios en cuanto a la política económica global, como vos decís? En cuanto a lo primero, que fue la eliminación o la quita de las retenciones en algunos casos, es quitarle presión a sectores que venían con un nivel de presión tributaria sumamente grande, que es uno de los problemas que tenía. Las economías regionales, como el resto de los sectores, tienen varios problemas en la economía doméstica. Uno era la presión tributaria. Intentar eliminar las retenciones a las exportaciones y reducirlas en otro caso es intentar darle solución a uno de los problemas que tiene. No a todos los problemas, son muchos los problemas que tienen cada uno de los sectores y fundamentalmente las economías regionales. Yo lo que me pregunto es si justamente la quita de estas retenciones no lleva, me lo pregunto, a concentrar más, como decía Sergio, a concentrar más en menos manos, digamos, la producción en el campo. La verdad es que yo soy bastante ignorante en estos temas, soy una ciudadana casi, y cuando yo veo muy contentas a la gente que maneja el poder real en el campo, uno tiende a sospechar. Sí, seguro. Acá lo que hay que ver es, como decían recién, es decir, cómo se implementa, de qué manera se lleva a la práctica, cómo se termina de implementar esta medida de política económica, porque solamente conocimos esta mañana el anuncio oficial, pero no la implementación en la práctica. Después la implementación en la práctica, como ocurre muchas veces, por ahí no da el resultado esperado. Esto es lo que tenemos que seguir y analizar de ahora en más. Seguro. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos charlando de la economía y seguimos charlando de los anuncios, de lo que viene. Vos hace tiempo que venís estudiando el tema de las DEJAI y siguiéndolo de cerca. ¿Es beneficioso o no es beneficioso la desaparición? ¿Hacia qué sistema habría que apuntar? La DEJAI es un instrumento y yo creo que no hay que enamorarse del instrumento.
Yo creo que aquí hay que ver qué política sustenta la de JAI, la no de JAI o cualquier otro sistema que lo venga a reemplazar. Aquí de lo que se trata es que nosotros tenemos que cuidar el trabajo argentino. Y de lo que se trata es que tenemos que cuidar la incipiente reindustrialización argentina. ¿Cómo se haga? Bueno, lo dejo en manos de los técnicos que por supuesto saben mucho más que yo. Pero acá es muy importante que no se importe trabajo de China, trabajo de otros lugares, y que se defienda como defiende el resto del mundo su mercado interno y su mercado y sus dólares y su empleo genuino. El país más librecambista del mundo, uno de ellos Estados Unidos, bueno, vemos perfectamente que tiene hasta subsidio a sus propios agricultores para que puedan competir, y por supuesto a los Estados Unidos no entra cualquier producto del mundo, entran los productos que a cuentagotas o por algún tipo de selección los Estados Unidos deciden que ingrese y que no compitan fuertemente o que no compitan estructuralmente con la industria norteamericana, que es una industria ya desarrollada. Todos los países que hoy son, que nos dicen a nosotros que tenemos que ser librecambistas, fueron en su momento proteccionistas. Hoy pueden decir que son librecambistas siempre y cuando no les toque a ellos. Es decir, ¿por qué? Porque tuvieron una política, una decisión política de cuidar la materia prima. Y en ese sentido, la historia argentina vinculada al Imperio Británico no me deja mentir. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica vendían té en bolsa, el Imperio Británico ya estaba industrializando el país. Es decir, aquí lo que está en juego es el proceso de desarrollo argentino. Esto es lo que hay que discutir. Y sería bárbaro que el señor Macri de una buena vez mandara algo de esto al Congreso para que los señores gobernadores, que deben tener unas ganas bárbaras de opinar, no solamente sacarse una foto en Olivo, opinen de cómo queremos que sea nuestra matriz productiva. ¿Es compatible, José, la apertura al mundo con lo que plantea Sergio de la defensa del proyecto de desarrollo argentino? Sí, totalmente. Coincido con el hecho de que no hay que enamorarse de las políticas. Las de JAI puede haber sido quizás la intención de una buena política en un primer momento, pero el hecho de que se enamoraran de esa política a rajatabla terminó siendo totalmente prohibitiva. Y ahí terminó generando un problema a la economía doméstica. Uno no produce lamentablemente todo lo que necesita consumir como país y ningún país del mundo lo hace. Vivimos épocas donde muchos de los países se han vuelto muy proteccionistas para cuidar su industria nacional fundamentalmente. Eso nos está costando como país también colocar producción afuera por el hecho, más allá del tipo de cambio, por el hecho de que muchos países se han vuelto proteccionistas, incluso Brasil, que lo tenemos al lado. Por eso insisto y coincido también con Reutemann que el hecho de que se eliminen las de JAI seguramente va a migrar hacia otro sistema. Dudo que totalmente quede liberado el mercado importador. No creo tampoco que sea la intención. Lo ideal sería un mix, pero fundamentalmente primero analizar la producción nacional, la industria nacional, y en base a eso después ver realmente qué se puede abrir hacia el resto del mundo y qué no. Aparte es una historia que ya hemos conocido, digamos. Sí, no, aparte a mí me preocupa quién está a cargo de controlar qué entra y qué no entra, ¿no? El presidente de la Cámara de Importadores. Claro. Sí, yo estaba escuchando atentamente los argumentos y recuerdo estos mismos argumentos y estas mismas discusiones hace unos 20 y tantos años atrás. Claro. Pero me quedé enganchada con la conversación telefónica con Reutemann y él decía que falta el plato fuerte. Claro, en el corte nosotros charlábamos con José de esta estrategia del gobierno de Macri de dar anuncios aislados, parciales y en realidad no permitirnos vislumbrar el total plan económico que han diseñado. ¿Cuál intuyen ustedes que es el plato fuerte? Yo intuyo que no hay plan económico, intuyo que porque ellos de ninguna manera pensaban ganar, por lo tanto no había ningún plan económico. Bueno, esa también es una suposición, claro, que te recién, claro, una suposición. No, lo dijo Macri.
Lo dijo Macri y lo están diciendo los funcionarios a los funcionarios que se van. Miren, nosotros nos han puesto acá, no sabíamos que íbamos a ganar. En realidad estamos viendo, la Secretaría de Comercio es el ejemplo más concreto y con quien yo tengo una fluida relación. Yo creo que no hay ningún plan económico. Creo que se va actuando de acuerdo a las necesidades, por eso creo que es muy importante la voz de los gobernadores. Yo creo que nosotros tenemos que ir a plantearle al señor presidente, cuando digo nosotros, digo las fuerzas económicas, acompañar al señor gobernador a que lo haga, a ver cómo va a ser nuestra matriz productiva, la real problemática que tenemos y qué vamos a hacer hacia el futuro, porque si nuestra idea es que Mendoza es una uva en cada ojo, la verdad es muy poquito como objetivo de gobierno, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la matriz productiva? ¿Qué vamos a hacer con la minería? ¿La vamos a discutir? ¿No la vamos a discutir? ¿La contaminante? ¿No contaminante? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliar el TIC tecnológico mendocino. ¿Por qué no puede ser Mendoza una suerte de California, donde haya vinos, donde haya turismo, donde haya industria cinematográfica, donde haya industria de alta tecnología, nanotecnología? Bueno, los grandes temas que hacen en una provincia, digo, porque si no es una suerte de política de vuelo bajo, de vuelo de perdiz, y nosotros estamos obligados a volar como el cóndor, ¿no es cierto? Entonces, pensar en grande, porque esta provincia alguna vez se animó a pensar en grande, y cuando se animó a pensar en grande, fue grande. Entonces yo creo que esa es la discusión que a mí me apasiona, más que estas medidas que no son inocentes y que no son pequeñas medidas. Entonces yo creo que sería muy bueno escuchar a los gobernadores y escuchar a nuestros legisladores en un debate amplio y democrático en el Congreso Nacional. Después de eso viene la economía. La economía es producto de esa discusión, no es al revés. José, ¿qué viene para vos bien metido en la economía? ¿Qué viene, como decía recién Patri, después de esto? ¿Qué crees que viene? Y lo que había anunciado Macri, que no pudo cumplir, él había dicho que el 11 de diciembre iba a levantar totalmente el cepo, era algo que nosotros decíamos que era totalmente imposible. Lo que está intentando hacer el gabinete económico no tiene un plan económico integral, es cierto, porque si no ya lo hubiera anunciado desde el primer momento, era lo lógico, era lo recomendable. Lo que está intentando hacer es desactivar algunas bombas que le han quedado de la gestión anterior. El cepo cambiario necesita otro tipo de medidas que lo sustenten. Hacerlo de la noche a la mañana sería un suicidio político y económico. Lo que está buscando ahora es lograr algunos acuerdos con el sector bancario, con los swap financieros y bancos privados para que le otorguen financiamiento, solventar las reservas del Banco Central y ahí intentar de alguna manera ir liberando un poco este famoso cepo cambiario para que el tipo de cambio busque algún equilibrio como primera medida para después, en un mediano o en un largo plazo, inclusive gente del equipo económico había dicho que en el tercer año de gestión de Macri seguramente estemos hablando de una inflación de un dígito, es decir, no se soluciona la inflación de la noche a la mañana. Por eso Precios Cuidados continúa, Planadora 12 continúa, buscar o intentar que el problema de la inflación, que es un problema estructural que tiene nuestro país, se pueda solucionar a mediano y largo plazo, pero se necesitan algunas herramientas en un primer momento. Hoy el Banco Central, con el nivel de reservas que tiene, intentar liberar el cepo sería un suicidio. Gaby, ¿qué vas a decir? Dos cositas en realidad que me parece importante, que las veníamos charlando antes de las elecciones y que me parece que siguen presentes. El tema de las altas expectativas que se generaron a partir de no dar definiciones claras y concretas respecto a lo que se iba a hacer. Esto ha generado un problema de representación y sobre todo de expectativas. Me parece que el tema de la inflación y los precios sigue siendo un problema gravísimo en Argentina. El tema del cepo aparecía como uno de los grandes motivos de crítica al gobierno anterior, y el tema de impuesto a las ganancias, que también sigue sin resolverse, aparecía como uno de los problemas muy graves. Creo que este gobierno necesita tomar decisiones porque hay una gran cantidad de gente que lo votó esperando esas decisiones. Si esas decisiones no se toman, me parece que va a empezar en un proceso de desgaste difícil de controlar. Y respecto del tema de inflación, me parece que seguimos sin escuchar en definitiva qué es lo que se va a hacer y con una especulación muy fuerte. Uno va a comprar y hay muchos lugares donde le dicen que no le venden porque están esperando
si liberan el cepo o no, digo, el tema de los materiales, gente que está construyendo, y hay un problema grave respecto a eso. Pero la liberación, perdón, ¿no? Sí, sí, no, La liberación del cepo es un eufemismo, Bueno, para está no decir que van a devaluar brutalmente. Exactamente. Es decir, la devaluación que se espera es de casi un 50%. Entonces, porque se piensa llevar el dólar oficial al valor del dólar ilegal o azul, o en blue, a que puede estar entre 14 y 15 pesos. Ahora yo digo una cosa, y se lo pregunto sobre todo al amigo que es economista. La devaluación por sí misma, también un instrumento más de política económica, no soluciona los problemas de competitividad, porque el mundo entero está ajustando a la baja los precios. En el caso de los productos alimenticios y del vino, por ejemplo, tanto España, Francia, Italia están sobreofertados de vino. Entonces, países con 20, 25, 30% de desempleo y 60, 70% de endeudamiento sobre su PBI. Eso, caso, hay que agarrar la lista de los países, 160% Italia de PBI en endeudamiento, 150 España, 130, bueno, Grecia ni hablemos, ya ni existe. Todos esos países que producen productos, valga la redundancia, ¿dónde van a colocarlos? Entonces, ¿qué están buscando? Que los países emergentes y los países periféricos, como se nos llama peyorativamente a nosotros, abran sus mercados para poder recibir esos vinos. Y vamos a empezar a ver en los supermercados, como veíamos en los 90, aceitunas de Grecia, vinos intomables de Francia. Va a pasar, porque no hay ningún eufemismo cuando dice el nuevo ministro de Producción, dice que de 19.000 productos, 18.000 se van a liberar, van a quedar 1.000. Quiere decir que un montón de productos que producimos nosotros van a quedar abiertos a la competencia con una economía en pañales, industrialmente hablando, como es la nuestra. Entonces, ¿qué va a pasar con las economías regionales que producen esos productos? ¿Va a ser suficiente la devolución del 5% de las retenciones? ¿Va a ser suficiente una devaluación que, por otro lado, va a subir los precios internos? Porque ya pasó en enero, cuando devaluó Cristina. Pero es que aparte de la devaluación, tiene dos puntas, que es lo que yo siempre discuto. Por ejemplo, la industria vitivinícola, sí, fantástico, te puede mejorar el precio relativo, pero vos los insumos, vos lo sabés bien, Sergio, se pagan en dólares. El corcho lo paga en dólares, la botella lo paga en dólares. Y aparte hay monopolio. Monopolio y monopsonio, es decir, acuerdo de precios. Por ejemplo, hoy a las pymes vitivinícolas no se nos vende vidrio, no se nos vende botellas. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de devaluatoria, está en el aire, ese es el plato fuerte. José. Sí, devaluar por devaluar, repito, no tiene ningún sentido y terminaría siendo un suicidio. Devaluar sin políticas de acompañamiento, sin un plan económico integral. Por eso no devalúan de la noche a la mañana o liberan el cepo de la noche a la mañana, más allá de que no tengan las reservas, porque no hay un plan económico integral con políticas de acompañamiento. ¿Por qué? Porque si evalúan de la noche a la mañana van a generar un problema en muchos sectores productivos a nivel nacional. Y el hecho de que generen muchos problemas, mucho costo social en nuestro país, sin políticas de acompañamiento, va a terminar generando un costo político importante. Y esto es lo que el gobierno nacional seguramente hoy en día no quiere correr. Acaba de asumir y empezar con un nivel de costo político importante no tendría demasiado sentido. Devaluar por devaluar se termina licuando si es una medida aislada, como ocurrió en enero del año pasado. Se terminó trasladando totalmente a precios. Y es lo que va a ocurrir ahora. Es decir, quienes dicen por ahí o escucho que los precios internos ya se han acomodado a un tipo de cambio devaluado, no tiene ningún tipo de sentido técnico. Se van a volver a acomodar. Se están acomodando las expectativas y se van a acomodar a un tipo de cambio devaluado. Primero se acomoda la expectativa y después la realidad. Se acomodan dos veces. El problema grave del presidente no es económico, es político. Porque por un lado no puede devaluar, como bien dice acá el amigo,
pero por otro lado los factores de poder que lo han llevado a sentarse en esa silla le dicen que devalúe rápido. Gracias, José Vargas, titular de la consultora Valucom. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y que ustedes suelen ver muy a menudo en la pantalla de Acequia. Y Sergio Mastrapascua, titular de la Confederación General Económica de Regional Mendoza, y también hombre de la industria vitivinícola de Mendoza. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche para hacer la pregunta en el cielo. Chau, hasta mañana, que descansen.